Saludos estudiantes del curso de Lógica de Programación. Mi nombre, yo soy el profesor Nelius Torres, y aunque esta presentación está diseñada principalmente para el curso de COTI 3101, que es del curso de programación que damos en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, pues los conceptos que voy a dar aquí es introducción a objetos y aplica a cualquier otro curso donde se vaya a discutir este concepto. O sea, yo entiendo que esto por lo menos nos puede dar una ayuda. Mi presentación va a usar de guía el libro OOP, Oriented Programming Demystified, y al final yo doy la bibliografía. Así que vamos a comenzar. Ok, el propósito. El propósito de esta presentación es darle una idea a todo estudiante que conoce, por lo menos aunque sea algún concepto básico de lo que es, o puede ser avanzado también, pero por lo menos básico de lo que es la programación estructurada, y que va a estudiar próximamente conceptos sobre programación orientada a objetos en un futuro cercano. Se explica el concepto de una forma sencilla y atemperándola al mundo real. A veces vemos muchos ejemplos de programación orientada a objetos y usan triángulos, círculos, cuadrados, y no está mal porque se puede explicar el concepto, pero tenemos que llevarlo un poco más allá de eso, no quedarnos nada más una mera explicación de figuras geométricas, porque a mi entender crea un poquito de confusión en el estudiante, y esto es parte del propósito de esta presentación: enfocar los objetos al área de programación y a conceptos reales de programación para que uno se pueda, ¿verdad?, familiarizar mejor. No vamos a entrar en detalles en cuanto al lenguaje de programación, ¿verdad? En estos momentos puede, dependiendo de la universidad donde usted esté, en algunas universidades todavía están usando C++ como lenguaje introductorio de programación, en otros están usando Java, en otros están usando C# y algunos otros lenguajes, ¿ok? Y ambos son buenos ejemplos o sea, se podrían utilizar para explicar los conceptos orientados a objetos, pero ese no es el propósito de esta presentación, simplemente es entender el concepto. Como dije anteriormente, vamos a utilizar de guía el libro Object Oriented Programming Demystified de Jin Keo y Mario Giagini para poder explicar los conceptos, ¿verdad?, que se le haga a usted más fácil. Recomiendo a todo estudiante que esté empezando a adquirir conocimiento en el mismo que adquieran el libro. De verdad que vale la pena para tenerlo, ¿verdad?, para una guía, para comenzar a entender este concepto, porque no es un concepto del todo fácil de entender y dominar. ¿Ok? Así que espero que esta presentación les pueda ser de mucho provecho. Continuamos. ¿Cómo vemos el mundo? Mira, la respuesta a esta pregunta depende del background de la persona a la cual tú le estás preguntando. Un artista puede ver el mundo como figuras geométricas, sombras, colores. Un científico lo podría ver como estructuras de moléculas. Algunos de nosotros podríamos verlo como una colección de cosas. ¿Ok? Yo sé, o sea, sé que ustedes estarían diciendo, oye, pero ¿qué tiene que ver eso con, ¿verdad?, con el concepto de objetos? Bueno, ¿y qué importancia tiene, verdad? La tiene, ya que para programar, cuando usted vaya a programar orientado a objetos, el programador tiene que escribir un código que emule el mundo real, y por lo tanto la forma en que el programador ve el mundo es muy importante, porque así mismo como se va a reflejar en la programación que él va a hacer. Más adelante vamos a ver eso en más detalle. Comenzamos con el término, la palabra cosa en inglés. El libro lo menciona como stuff. Probablemente muchos de nosotros vemos al mundo como una colección de cosas, de stuff. Esas cosas nosotros las tenemos o las queremos. Por ejemplo, una casa se puede considerar una cosa. Las cosas que están dentro de la casa son stuff también, son cosas. Las cosas que botas a la basura son stuff también, o cosas. Así como las que quieres comprar, también le podemos decir stuff. Las cosas que tenemos, como por ejemplo una casa, está hecha de otra, a su vez de otras cosas, como puertas, ventanas, cortinas, etc. Obviamente stuff no es un término muy técnico para un curso orientado a objetos, pero lo estamos usando de punto de partida, ¿verdad?, para que usted pueda y se le haga más fácil entender el concepto de objetos. Por lo tanto, stuff es similar a decir objeto. O sea, técnicamente una cosa, stuff, es un objeto. Una casa es un objeto. Las cosas dentro de la casa son objetos. Las cosas que tú botas son objetos también. Las que tú quieres adquirir también son objetos. ¿Ok? Nosotros los humanos, independientemente del background, vemos al mundo como una colección de objetos. Eso sí podemos decir que tenemos en común.
Un objeto puede ser una persona, un lugar, una cosa, un concepto y podría ser también un evento. La mejor forma para aprender objetos es examinar el objeto más importante, que somos nosotros mismos. Y vamos a usar eso de modelo inicial para entender el concepto. Vamos a empezar con el concepto de persona. Cada uno de nosotros se puede considerar un objeto dentro del mundo de la programación. A este objeto le llamaríamos persona, ¿verdad? O en inglés person. Una persona, al igual que cualquier objeto, como lo es una casa, un carro, etcétera, tiene dos características importantes: atributos, en inglés attributes, y comportamientos, que en inglés sería behavior. Entonces, atributos son características de un objeto. En el caso de una persona, su nombre, su apellido, la altura, cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. Entonces son atributos. Y la persona tiene también comportamientos. Es la acción que el objeto es capaz de ejecutar. Por ejemplo, una persona puede correr, puede sentarse, pararse, puede caminar. Si está en el agua puede nadar. Y así por el estilo, todo eso son comportamientos. Obviamente hay otros objetos que no están vivos. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo del avión y el automóvil. Ambos tienen atributos comunes. ¿Por qué? Porque ambos tienen una altura, ambos pesan, que un avión pese mucho más que un carro. Correcto, pero tienen peso ambos. Ambos tienen ruedas, motores. Ambos también tienen comportamientos comunes. Como que prenden, arrancan, frenan. Claro, volar, el comportamiento de despegar, volar, pues ya sería del avión únicamente. Pero fíjense en que hay unos atributos y unos comportamientos similares. Y eso es bien importante. Más adelante van a ver por qué. Sin embargo, si pensamos en una orden de ventas, fíjate, llevándolo más al punto de negocio, ¿cómo usted puede asociar esa orden de ventas con atributos y comportamientos? No se ve tan sencillo. Por eso es que muchas veces los objetos empiezan a explicarlo con figuras geométricas, porque es algo bastante sencillo de entender. Lo que pasa es que no te da el panorama completo de cómo tú aplicas los objetos al mundo real para aplicarlos a la programación, ¿verdad? Vamos a ver con algo real, del mundo real, una orden de compra. La figura 1.1 muestra una orden de ventas. Examínela bien y determine qué posibles atributos y comportamientos usted podría tener. Fíjate que tiene la dirección en donde se va a enviar. La dirección se compone del nombre, la calle, el estado, el zip code. Tiene un número de cliente, tiene un número de orden de compra, la fecha en que se envió, el método de envío, la fecha en que se envió, el término. Entonces los items, ¿verdad? Lo que se pidió, el nombre, su ID, que tiene un código, la cantidad que se pidió de cada uno de ellos, de toallas 4 y de este shirt 3, cuánto es el precio por unidad y cuánto es el precio final. O sea que este 40 sale de que yo pedí 4 unidades de este producto a 10 pesos cada uno, pues 40. Luego se suman, eso da 115. Se calcula el tax, en este caso es 0. Se calcula el manejo y franqueo, 450, se suma todo y da 119. Pues de esa orden de compra, atributos que tiene, si los tiene, el nombre del cliente es un atributo, yo lo mencioné, ¿verdad? La dirección, o sea, si buscas acá el nombre, mira el nombre aquí, ¿verdad? Entonces, dirección del cliente, mira la dirección aquí. Ítems ordenados, míralos aquí, los ítems que se ordenaron. Cantidad a pagar, mira la cantidad a pagar acá final. Y por así por el estilo, otros comportamientos. Pero ya ahí nos da una idea de lo que tienen. Atributos. Otros componentes, similares, que son atributos. Ahora, comportamientos. ¿Qué yo puedo hacer con una orden? Colectar información. ¿Sí? Porque esto recolecta ¿qué información? Esto es información, el nombre, la dirección del cliente, el método de envío, la fecha en que estamos haciendo la orden, la fecha de envío, el término, todo eso es información. Cada ítem, la cantidad de cada ítem, el cálculo de todo eso, ¿verdad? Todo eso son comportamientos, colectar información. La puedo modificar porque yo puedo decir primero que eran 4 y después no son 4, son 3 o son 2. Y puedo modificar esto. Se supone que si yo pongo 2, esto de 40 baje a 20. Y obviamente esto baje también y el precio total baje.
¿Qué otra cosa? Procesar las ventas. Al hacer la orden completa estamos procesando, son un comportamiento. Y por ahí por el estilo hay otros también. O sea, el cálculo del income tax en este caso no está aplicando, no hay nada, pero el cálculo de franqueo y manejo puede ser por el peso, puede ser por la cantidad de items o una combinación de ambas. Hay que ver también el proceso para calcular el total, o primero el subtotal, que es esta suma, pero el total es también esta cantidad más estas dos de aquí, y así por el estilo. Este cuadro 50 sale de otra fórmula distinta. Todo eso son comportamientos. Ahora, como pongo en rojo abajo, determinar los atributos y comportamientos de un objeto puede ser complicado, no es algo que a veces de primera intención usted lo ve y lo entiende. Vamos ahora al concepto de objetos abstractos. Los programadores ven los objetos de dos formas, o como un objeto abstracto o como un objeto real. Estamos hablando de los programadores, nosotros como programadores. ¿Cómo visualizamos los objetos? De acuerdo a la programación, abstracto y real son las dos opciones. Un objeto abstracto es una descripción de un objeto real quitándole detalles. Describe, o sea, un objeto abstracto describe un objeto real quitándole detalles. Por ejemplo, una persona abstracta, por así decirlo, es una descripción de una persona que contiene atributos y componentes. 4 atributos que usted le podría encontrar a una persona abstracta son, pues mira, el nombre, el apellido, altura y peso. Esos 4 atributos hacen que sea una persona abstracta. ¿Ok? El objeto abstracto se usa de modelo para un objeto real. Eventualmente crear un objeto real. Eso nos lleva a otro término importante que son las instancias. Los programadores crean un objeto abstracto y luego lo utilizan para crear un objeto verdadero. Yo uso ese objeto abstracto primero y con él yo creo el objeto verdadero. Un objeto verdadero se le conoce como una instancia del objeto abstracto. Algunos programadores ven un objeto abstracto, para dar un ejemplo bien sencillo que se puede entender fácil, como un cookie cutter, o sea, como un cortador de galletas. Tal vez no se ve muy bien aquí, pero si se fijan aquí en esta área, aquí yo tengo un dibujito de una masa y entonces tiene aquí como una forma de corazón, una plaquita de metal, ¿verdad? Que entonces eso pues corta la masa y entonces lo corta en forma de corazón. Pues ese objeto abstracto se podría decir que es ese corazoncito de metal que tiene forma de corazón, pero va a generar una galletita en forma de corazón. Por eso se llama un cortador de galletas, un cookie cutter. Y ese objeto abstracto es ese cortador. ¿Ok? Ese cortador tiene la forma de la galleta, pero no es la galleta. Se podría decir que es una galleta abstracta. Usada para definir como una galleta real, se va a ver. En otras palabras, ese cortador de galletas se utiliza para crear instancias de la galleta. ¿Ok? Entonces, lo interesante, y más adelante van a entender por qué, y si están viendo el video por segunda vez se les va a hacer más fácil, van a ver que ese cortador de galletas es lo que se conoce en programación orientada a objetos como clase. Una clase es un objeto abstracto, o sea, crea objetos. ¿Ok? Y la instancia podríamos decir que es el objeto como tal, el objeto real. Entonces vamos a explicar por qué objetos. Utilizamos el concepto de los objetos porque nos facilita grandemente entender cosas que son en extremo complejas. Los objetos nos permiten mirar únicamente aquellos detalles que nos interesan y nos permite ignorar aquellos en los que no estamos interesados. Si usted todavía está entrando al mundo de la programación, tal vez esto que yo le estoy hablando pues no tiene mucho sentido. Pero lo que pasa es que con el paso del tiempo, la programación estructurada, pues al principio pues cumplió una función bastante bien, porque la programación estructurada tiene unas ventajas que eso ya se sale de la presentación. Yo entiendo que se lo tuvieron que haber explicado en su curso básico de programación, o lo va a explicar el profesor si estoy hablando con estudiantes de este curso. Sin embargo, al pasar del tiempo, la programación se ha hecho más compleja. Las cosas modernas, las computadoras de hoy día, los juegos, por ejemplo, si vemos los juegos de ejemplo, los juegos de ahora no son los mismos juegos que se usaban 30, 35 años atrás, que eran juegos mucho más sencillos. Pues todo eso ha complicado la programación de ventanas en los sistemas operativos, han hecho que todos los sistemas operativos sean mucho más complejos de programar, y la programación estructurada como que no da mucho apoyo a esto. Entonces los objetos facilitan
trabajar cosas complejas. Eso es lo bello de la programación orientada a objetos. Yo no tengo que conocer todo el código, todas las instrucciones para saber lo que el programa hace. Porque el objeto me los clasifica de una manera mejor, bien parecida al mundo real, y lo único que hace es que yo me enfoque en lo que me interesa conocer o trabajar. Ejemplo, un profesor tiene muchos de los atributos y comportamientos que tú como estudiante tienes. Sin embargo, tú cuando estás en una clase te enfocas en ¿qué? En aquellos atributos y comportamientos del profesor que te ayudan a tu educación. De la misma forma, un profesor se enfoca en tus atributos y comportamientos que se relacionen a tu aprendizaje. O sea, utilizas lo que te interesa del objeto. Y asimismo en la programación también, orientada a objetos. Otro concepto bien importante es el inheritance, la herencia, que es la forma en que un objeto recibe atributos y comportamientos de otro objeto. Entonces ya hay uno como que dice, espérate, que un objeto reciba algo de otro. Eso como que no es muy parecido al mundo real. No, porque en el mundo real los objetos se crean y es uno independiente del otro, y aunque sean objetos similares o tengan cosas parecidas, se diferencian. Pero vamos a ver más adelante, esa diferencia es bien importante porque nos va a ayudar a programar efectivamente. Esto se logra a través de una relación entre esos objetos. O sea, para yo poder tener la herencia, hay que relacionar los objetos. Por ejemplo, yo al principio hablé del objeto persona, sus atributos y sus comportamientos, ¿verdad? Algunos de ellos, hay muchos más. Entonces, ¿qué pasa? El objeto estudiante tiene los mismos atributos y comportamientos que tiene el objeto persona. ¿Por qué? Porque el estudiante es una persona. Por lo tanto, todo atributo o comportamiento que tenga el objeto persona también los debe tener el objeto estudiante. Ahora, los que tiene el objeto estudiante no necesariamente los va a tener el objeto persona. ¿Ok? Entonces, es razonable pensar que el objeto estudiante adquiera o herede, concepto de inheritance, ¿verdad?, atributos y características del objeto persona. Yo creo que eso la mejor manera de verlo es verlo con un ejemplito. Miren, aquí tenemos dos tablas, la tabla 1.1 y la tabla 1.2. La tabla 1.1 tiene los atributos y comportamientos de una persona. ¿Qué atributos tiene? Pues su nombre, su apellido, la dirección donde vive, su número de teléfono. ¿Qué comportamientos tiene? Pues una persona se puede sentar, puede pararse, caminar, correr. Ahora, yo vengo entonces creo otro objeto que sería estudiante. Estudiante tiene sus atributos propios como estudiante, igual que persona tiene sus atributos propios. Número de estudiante, la concentración que está estudiando, cuál es su promedio. Y tiene unos comportamientos, tomar exámenes, atender una clase, preparar las tareas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el objeto estudiante tiene estos atributos y estos comportamientos, pero también tiene los de arriba. Porque un estudiante tiene nombre, apellido, dirección y teléfono, ¿no? Entonces puede tener, hace los mismos comportamientos también, se sienta, se para, camina, corre. Lo que pasa es que estos comportamientos y atributos de acá son particulares de estudiante, que son los que el profesor se concentra. A mí me interesa su número de estudiante, el área, su promedio, que me pueda tomar los exámenes, atender a la clase, hacer el trabajo. Pero este objeto debe heredar los atributos de acá arriba. Entonces quedaría como esta tabla de acá. Fíjate que en esta tabla para estudiante tiene todos estos primeros atributos que eran de persona, más tiene estos otros que son los de estudiante. Igual acá tiene los comportamientos de persona, pararse, caminar, correr de acá, más lo de tomar un examen, atender clases, etc. Hay muchos más, jóvenes, simplemente es para dar una idea. Si los objetos no pudieran tener herencia, pues yo declaro un objeto llamado persona, ¿verdad? Pero cuando declare el de estudiante, lo tendría que declarar como la tabla 1.3, con todo esto. No como lo hago con la tabla 1.2, que es, mira, aquí le pongo nada más los que son de estudiante y que herede los que vienen de acá arriba. Automáticamente. Entonces defino persona una sola vez y estudiante una sola vez con estos nada más y va a heredar los demás. Y así es mucho más fácil manejar los atributos y comportamientos de los objetos. Si tienen herencia, que hereden atributos y comportamientos de otros objetos, que serían entonces, esos objetos estarían, o sea, persona es un objeto como quien dice principal,
Y persona y estudiante tiene que ponerse debajo de persona, profesor también. O sea, tienen que entonces como clasificarlos por niveles, si lo podemos ver de esa manera. ¿Por qué usar inheritance? ¿Qué es lo que estaba explicando ahora? El mantenimiento de objetos puede ser una pesadilla a los programadores, sobre todo si lo que dije, si cada objeto fuera independiente y hubiese que poner sus propios atributos, aunque uno se dé cuenta que unos que se están poniendo están en otro también. Por ejemplo, supongamos que no se define el objeto persona, no se definió. Usted define nada más los objetos estudiante, maestro, director y decano. A usted entonces estaría obligado que en todos esos objetos, estudiante, maestro, director y decano, usted le tiene que poner su nombre, apellido, dirección, número de teléfono y los comportamientos de caminar, pararse, correr. Los tendría que definir todo. ¿Y qué pasa? Que en todos ellos, tanto en estudiante, maestro, director y decano, estás repitiendo muchos comportamientos y atributos que si están en solamente una clase y las otras, o sea, el objeto estudiante hereda del objeto persona, el objeto maestro hereda del objeto persona, el objeto director hereda del objeto persona, el objeto decano hereda del objeto persona, está mucho mejor organizado. ¿Ok? El programador tendría que duplicar esos atributos y comportamientos en cada uno de los otros objetos, como dije ya anteriormente. Por eso es que se usa la herencia. Entonces, objetos en el mundo real. En la práctica va a ser común para el programador trabajar con programación orientada a objetos y orientado a negocios o empresas. También yo lo puedo aplicar al mundo de las ciencias de las computadoras, de análisis científico, o sea, a todo yo le puedo aplicar esto. Eso es bien importante o sea, que independientemente del área en que usted esté, los objetos llegaron para quedarse. Concepto de programación orientado a objetos. La figura a continuación va a dar una buena idea de cómo se trabaja en un supermercado. Entonces, el sistema está relacionado a cómo un supermercado recibe mercancía de un almacén. Cuando hay que hacerle un resupply, cuando se están acabando los productos. Ejemplo, mira, tenemos aquí, ¿verdad? Que los empleados de un supermercado pues hacen algún tipo de inventario donde se dan cuenta que hay unos productos que ya se están acabando o se acabaron, ¿verdad? Y crean una orden, una lista, ¿verdad? Entonces eso se lleva al almacén, donde el almacén, ¿verdad? Coge esa lista y empieza entonces a buscar los productos dentro del almacén, ¿verdad? Y ponerlos en caja, etcétera, para enviarlos. Entonces, en la caja se le pone un packing slip, ¿verdad? Que tiene el detalle de qué productos hay ahí y la cantidad. 8 cajas de cornflakes, 5 cajas de espagueti y así por el estilo. ¿Ok? Y se prepara una orden de compra al respecto, ¿verdad? Entonces, porque para un supermercado podría haber una o más cajas. Luego del almacén sale un camión, ¿verdad? Donde va a repartir, de acuerdo a la dirección de la orden, ¿verdad? El shipping order, a dónde fue, las cajas y todo, ¿verdad? Con todos los productos. En el supermercado, pues entonces los empleados comparan esa lista y los productos que hay, o sea, la lista con el contenido y debe ser igual. Si hay alguna diferencia, pues entonces esa diferencia se envía al almacén, ¿verdad? Para su cotejo y finalmente entonces, si no hay problema, todo se pone en los almacenes y este ciclo es repetitivo. Entonces, vamos a ver eso con los objetos. Fíjate que aquí ahora, yo te lo mencioné, pero aquí describe el sistema. Mira, cada semana los empleados del supermercado cotejan las góndolas para determinar qué productos se van a pedir al almacén. Ellos llenan información del producto y la cantidad a ordenar. Se envía ese pedido al almacén, ahí se transfiere a una lista de pedidos y los empleados del almacén van buscando los productos solicitados. Luego se van empacando y cada caja va a tener una lista de su contenido. Entonces, se le pone un label a cada caja y se crea una orden de envío que indica a dónde van las cajas. Un camión utiliza esa orden para llevar las cajas a los diferentes supermercados que solicitaron los productos. Los empleados del supermercado cotejan la dirección de las cajas y comparan la lista con el contenido. Si hay discrepancias, lo anotan en una lista y lo reportan al almacén. Entonces, ¿qué objetos tiene el sistema? Pues mira, cuando usted ve eso inicialmente, usted dice, hay un montón de objetos. El empleado es un objeto, el almacén, el supermercado de por sí es un objeto, los camiones, las cajas, todos esos son objetos. Sí,
Pero acuérdese que en un sistema usted se enfoca en aquellos objetos que se relacionan al sistema que usted va a programar. Y los otros, básicamente, hay alguna relación, pero no es tan directa. ¿Qué objetos podemos identificar de ese sistema? Orden de compra, la lista de las cosas que se van a recoger, de las que se puso en las cajas, la orden como tal que se envió, el label, todos esos serían objetos que sí nos tendríamos que enfocar. Y son los que van a alimentar el sistema. Entonces, objetos y atributos. Cada objeto tiene atributos y comportamientos. Algunos atributos pueden ser número de producto, nombre del producto, la cantidad, la dirección, tanto de la dirección del supermercado como del almacén y así por el estilo. Muchos de los objetos encontrados son formas. Si se fijan, muchos de ellos son formas. Por lo menos en el mundo de business van a ver que muchos objetos, no todos, pero muchos se van en cosas de formas. Orden de compra, recibos, etcétera, así por el estilo. Se hace difícil entender cómo una forma puede entender comportamientos, eso yo lo puedo entender. O sea, no es un poco difícil, pero una vez que uno lo hace y lo entiende, pues ya es mucho más fácil trabajarlo. Sin embargo, las formas, aunque no lo parezca, sí tienen comportamientos. Y generalmente los comportamientos hacia una forma son que yo en la forma le entro información, eso es un comportamiento, se la modifico si la entré mal, puedo eliminar información, puse información incorrecta que no había que poner nada, mostrar la forma en una pantalla, eso es un comportamiento, procesar la orden es un comportamiento, modificarla, cancelarla, todos esos sí son comportamientos. Es importante que usted los tenga en mente. Entonces, objetos de la vida real. Miren, por varias décadas en el pasado, los programadores han desarrollado códigos que automaticen la forma en que los negocios trabajan. Esto desde que empezó la programación allá por los años 50. ¿Okay? Al pasar del tiempo, los negocios iban requiriendo que esos programas hicieran más cosas. O sea, al principio pues hacían cositas bien básicas y bien sencillas. Tal vez calcularle a un cliente cuánto tenía que pagar. Y tal vez en aquel entonces no se guardaba la información y se hacían otra serie de otros procesos, pero hacían lo mínimo básico al principio. Estoy hablando de años 50, años 60, años 70, para que tengan una idea. De hecho, ahí fue que se creó lo que se llama la programación espagueti, porque la programación era sencilla. El que haya visto cómo trabaja esa programación, sabe que esa programación se supone que es muy buena para manejar cosas sencillas. Aparte de que se estaba empezando verdaderamente a trabajar con ese concepto de programación. Pero ¿qué pasa? Como consecuencia del paso del tiempo, ¿verdad? El código de los programas comenzó a crecer en tamaño y complejidad. Se hicieron más complejos. Los negocios requerían que los programas hicieran más cosas, más procesos. Por consiguiente, empezaron a ser difíciles de poder manejar, caros para poder darles mantenimiento y requerían de mucho tiempo para poderlo lograr. Aquí yo estoy hablando de la programación orientada a objetos como tal. Bueno, como consecuencia de este problema de este tipo de programación, que la gente los suplidores, los clientes pedían que hiciera más cosas, y se complicaba más y la programación se hizo más cara, más difícil de mantener, pues entonces vino lo que se conoce como la programación estructurada, ¿verdad? Y vino al rescate de eso. Ese paradigma de programación que hace, organiza las instrucciones en grupos, módulos, métodos, a veces le llaman también, o funciones, y se encargan de resolver una tarea en particular. A este grupo de instrucciones se le llama procedure también. Métodos o funciones, eso depende del lenguaje. Java le llama métodos, C++ funciones, ¿verdad? Pero es el mismo concepto. Procedure puede ser un término general para explicarlo mejor. Se puede pensar que un procedure ejecuta tareas tales como pedir datos, calcular el sueldo bruto de un salario, de un empleado, o el sueldo neto, mostrar totales, crear una orden, etc. La programación estructurada simplificó la programación, ya que el programador sabía a cuál procedure tenía que modificar si había algún problema. Al tener todo el código clasificado, pues si había un problema al calcular el sueldo bruto, las cantidades no eran correctas, pues el programador iba a ese módulo y no tenía que mirar a los demás.
O sea que desde ese punto de vista facilitó mucho. En la programación primero Spaghetti, Code, la no estructurada que había inicialmente, pues era bien difícil, porque tenías que mirar a veces todo el programa o empezar a ver por dónde podía ser que el problema estuviera y tratar de adivinar en dónde estaba antes de poder empezar a hacer algo. O sea que eso vino a ayudar mucho a la programación. Otra gran ventaja era que los procedures se podían reutilizar en otros programas. O sea, yo hacía esos módulos, esas funciones, esos métodos, y los podía reutilizar en otros. Por ejemplo, si usted tiene un procedure que se encarga de, por ejemplo, le pide a los clientes el zip code o le pide el pueblo donde él vive o la urbanización, qué sé yo qué, y coteja que el zip code sea válido de acuerdo al pueblo y o urbanización o barrio que le dijo la persona, que eso se puede hacer, ¿verdad? Porque es que los zip codes están por áreas, no solamente están por pueblo, sino que a veces un pueblo puede tener más de un zip code que puede ser por área. Por barrios, por urbanizaciones, etcétera. Pues si usted hace todo ese código estructurado, cada vez que usted haga un programa donde en la pantalla se le pida al usuario el zip code y se quiera que se valide para saber que verdaderamente el zip code sea válido, pues usted lo que tiene que hacer es copiar esos módulos, esos métodos, son como párrafos, se podría ver como párrafos. Fíjese que un párrafo que son, no son otra cosa más que oraciones, conjunto de palabras, ¿verdad? Y esas oraciones, se supone que un párrafo exprese una idea, tenga una idea en particular, que cada párrafo exprese más o menos una idea. Pues en programación ese método, o sea, yo de decirle párrafo, es decir, está haciendo una tarea, pues la tarea de él es verificar los zip codes, que los zip codes sean válidos. Pues donde quiere, lo único que tengo que hacer es copiar ese párrafo a cualquier otro código de programación donde yo le pida eso y no tengo que volverlo a crear. O sea que en ese sentido es mucho más fácil. Y eso se conoce como código reusable. ¿Ok? Y eso pues facilitó eso. En la programación anterior, la no estructurada, simplemente no se podía utilizar. No se podía transportar. La programación estructurada revolucionó la forma en que se programaba. Definitivamente. Sin embargo, había un problema. ¿Cuál? El mundo real, al cual la programación imita, se supone que imita, ¿verdad? Se organiza por objetos y no por métodos o procedures. O sea, ese era el problema. ¿Ok? Y fíjate que después, con el paso del tiempo, todavía se siguió las cosas complicando más. Vino el GUI, las pantallas gráficas, porque antes eran de texto. O sea, era el multimedia, sonido, audio. Vinieron una serie de cosas que hicieron que la programación fuera todavía más compleja. En los 80, en la época en que yo era estudiante, estaba estudiando computadora, pues las gráficas y las cosas eran sencillas. Los juegos Pac-Man, Mario, o sea, pero eran unos juegos sencillitos de 2 dimensiones que una persona los podía programar. Hoy día los juegos son tan y tan complejos que necesitan un staff, un grupo completo de personas y dividirse las tareas. Una persona se dedica a la música, otro a hacer la historia, otro a los personajes, otro, o sea, la ropa, a dibujar los fondos, las pantallas, los escenarios, otros a la lógica de la programación. O sea, es bien complejo. Igual pasa con un sistema operativo. Antes una persona sí se podía prácticamente hacerlo porque eran sencillos, pero hoy día son tan complejos que requieren de muchas personas, muchos contribuyentes. Mira el caso de Linux, que es open source, pero para que se pudiera lograr fue usando el apoyo de mucha gente en el mundo del open source para poderlo crear. ¿Ok? Pues un objeto consiste de atributos y comportamientos como ya se había mencionado anteriormente. Cada vez que se escribe un programa procedural, de métodos, de párrafos, el programador tiene el reto de recrear un mundo de objetos, pero usando programación estructurada. Ese es el problema también, que aparte de lo que yo dije de la complejidad, pues también pasaba esto. Estamos creando cosas orientadas a objetos verdaderamente, pero con programación modular o estructurada. Y es como si usted pusiera un octágono dentro de un círculo. Cabe, ¿verdad? Puede ser que, pero va a ver que hay áreas, orillitas en los bordes que se quedan vacías, ¿verdad? Porque no se puede, no entra perfecto, no encaja perfecto. Pues este problema se resuelve con la programación orientada a objetos. La programación comenzada a objetos, los conceptos salieron en los 80 cuando
Todavía se podría decir que la programación estructurada estaba en pleno apogeo, comenzando a conocerse. Y ya se habían dado cuenta de que aunque resolvía unas cosas y simplificaba, pues eventualmente se iba a quedar corto, ¿verdad? Pero no fue, y aunque empezó en los 80, se podría decir que no fue hasta este siglo, acá en el 2000, que entonces fue que la programación orientada a objetos comenzó a tener mucho empuje. ¿Ok? Y como dije anteriormente, hace una mímica de los objetos utilizando el concepto de clase. Aquí tenemos un término nuevo. O sea, él trabaja con los objetos, pero con el concepto de clase. Que si se acuerdan, al principio del video mencioné el término clase. Si no, dele para atrás ahorita al video y verifique. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos este ejemplo. La siguiente figura muestra el registro para un curso. Vamos a suponer que estamos en una universidad y hay una forma donde el estudiante viene y entra ¿qué? Su nombre de estudiante, su nombre, su apellido, el curso, nombre del curso. Entonces se le llama atributos. Entonces, ¿qué métodos, qué comportamientos tiene esta forma? Mira, pues procesarla es un método. O sea, crear un nuevo registro, mostrarlo, es un proceso, modificarlo, cambiar algo aquí, por ejemplo, el curso tal vez, o el nombre que lo puse mal, o cancelarlo, simplemente no me quiero registrar, o quiero que cancelen el registro que hice. Pues todos esos son comportamientos, ¿ok? Y ahora volvemos entonces a explicar el concepto de clase otra vez. Fíjate que esto es importante que lo vean. De hecho, si pueden el video verlo 2 o 3 veces, yo creo que es bueno hasta que cojan la idea como tal. Acuérdense que también tienen la presentación, que ustedes la pueden leer sola, ¿verdad? La presentación para que la analice también. Y después si quiere entonces lo compare con esta que tiene el audio. Pues un atributo es un dato asociado a un objeto. Fíjate que atributo es similar a un dato, pero está asociado a un objeto. El nombre de una persona, pues está asociado al objeto persona, ¿verdad? Un comportamiento es algo ejecutado por un objeto, como procesar, modificar, cancelar. Todos esos son comportamientos y ya los vimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? El trabajo de un programador es utilizar esos atributos y comportamientos de esos objetos utilizando una clase, la cual consiste de atributos y métodos que puede entender una computadora. ¿Ok? A través de la clase, yo defino los atributos y los métodos que va a tener un objeto. Una clase es como una mascarilla, es una especie de template que define atributos y métodos de un objeto de la vida real. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la definición de clase, piense que una clase es un cortador de galletas, que lo mencionamos al principio, ¿se acuerdan? Un cookie cutter, que tiene la forma de la letra A. Mírenlo aquí, este dibujito de aquí, pues fíjense que es un molde para hacer galletas, pero que la galletita salga con la forma de la A. Ese cortador no es la letra A, sin embargo muestra cómo va a quedar una galletita en forma de A. Al usar ese cortador de galletas sobre la masa, se puede sacar una letra A y se pueden crear tantas letras A como uno desee. Se puede decir que la clase crea instancias. Fíjate que ese cortador de galletas se puede decir que es la clase. No es la galleta A como tal, no es ese objeto, crea objetos. Cada objeto se le puede decir instancia, ¿verdad? Crea instancias de la letra A, una instancia de esa clase, un objeto. Cada instancia tiene los mismos atributos y métodos que se definieron en la clase. ¿Ok? Aunque cada instancia tiene los mismos atributos y métodos de la otra, cada una tiene su propia copia y no pertenece a otra. O sea, que aunque yo haga dos galletitas y las dos tienen la misma forma, tienen los mismos atributos, se hacen los mismos métodos, etcétera, son dos instancias aparte, separadas, dos atributos, dos objetos separados. Seguimos. ¿De qué forma un objeto puede heredar atributos y métodos, comportamientos de otro objeto? Porque acuérdense, en verdad, que yo dije que un objeto heredaba de otro y dimos el ejemplo de persona y con estudiante. Esto se logra a través de la clase. Una clase puede depender de otra clase. Ya aquí se va a algo más abstracto que no es relacionado a la vida real, pero que es bien importante en la parte de programación orientada a objetos. Por ejemplo, yo tengo la clase estudiante. Pues esa clase estudiante puede depender de la clase de persona. Yo primero defino una clase y la llamo persona con sus atributos y métodos que los discutimos ahorita, ¿verdad?
Luego yo creo otra clase, la llamo estudiante, le pongo sus atributos y métodos, pero también adicional le digo, mira, esta clase depende de la clase persona. O sea, la clase estudiante va a depender, o sea, va a heredar inheritance, lo que hablamos ahorita de inheritance, ¿se acuerdan? Va a heredar los métodos y atributos de la clase persona. Y entonces la clase estudiante va a tener más que la de persona. Va a tener todos los atributos y métodos de la clase persona, más los que él tenía propios. De esta forma, cuando se crea una instancia de la clase estudiante, no solamente va a adquirir los atributos y métodos de la clase estudiante, sino que también va a heredar los atributos y métodos de la clase persona, lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Seguimos. En objetos, fíjense que yo he dicho a veces el mismo término concepto, ¿verdad? De distintas formas, y pues uno lo tiene que aprender porque a veces uno los va a ver con distintos nombres en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando yo hablo de clase, se puede estar hablando de lo que es un objeto abstracto. Hay gente que lo puede considerar, eso es un template, una plantilla, una mascarilla. O el otro ejemplito que hice, la analogía, eso es un cortador de galletas, un cookie cutter. Todo eso nos podemos estar haciendo referencia cuando hablamos de clase. Cuando hablamos de objetos, puede ser un objeto real, podemos estar hablando de una instancia. Fíjate que un objeto es una instancia, según lo que expliqué ahora, ¿verdad? Y un objeto imita los objetos de la vida real. ¿Okay? Cuando hablamos de atributos, pues atributos pueden ser datos para la clase, pueden ser valores, o también se le puede decir, mira, esas son las características de un objeto. Y cuando hablamos de métodos, pues podemos estar hablando de funciones, de comportamientos, o como mencioné ahorita, como si fuera un párrafo. También, o sea, que es importante que esa tablita la tengan en mente, porque a veces decimos lo mismo con palabras diferentes, ¿verdad? Y a veces eso puede hacer que uno se confunda. Entonces, ya con eso terminamos de explicar el concepto de objetos. Esta página de aquí corresponde para los estudiantes que están tomando el curso de COTI 3101. Y es algo breve. Los que no son del curso, pues verdaderamente pueden parar el video aquí. Pues mire, los estudiantes que cogen el curso de COTI 3101, más adelante vamos a hablar, ya pronto vamos a hablar de Karel, de Oyet Karel. Se supone que hayamos explicado cómo trabajaba Otto y hayamos explicado cómo trabaja Karel. Pues este es Oyet Karel. Entonces, con esos conceptos claros que hablamos ahora, fíjense que hablamos un poquito de la programación no estructurada, de la estructurada, y bien aprofundizamos bastante en lo que es Oyet Oriented. Pues vamos a trabajar el robot Oyet Karel. Entrar en otros términos, porque la programación orientada a objetos es bien abarcadora, o sea, tiene más temas todavía, pero nos saca de contexto del curso. Esto simplemente era para que uno tuviera, como quien dice, la base. Y yo creo que esta presentación les da a ustedes la base de lo que es la programación orientada a objetos, pero solamente la base. ¿Ok? Para los que estudian COTI 3101, pues saben que cuando vayan a coger el curso COTI 3102, les van a dar bien duro con eso. O sea, que primero van a empezar con un repaso de archivos y después entran directamente a la programación de objetos. Por lo tanto, es importante que lo vayan aprendiendo desde ahora. Aparte de que hay universidades que comienzan a dar programación orientada a objetos desde el mismo primer año. Yo considero que nosotros la damos desde un segundo semestre. Yo considero que el estudiante tiene que primero tener una idea de cómo se hacían las cosas antes para ayudarles a entender cómo se hacen ahora y puedan comprender las cosas que vengan nuevas, ¿verdad? Los términos más importantes que usted debe conocer y dominar es lo que es una clase, lo que es el objeto, la instancia, ¿verdad? Lo que es la herencia, porque eso lo vamos a usar con el robot Oyet Karel, y lo que es la instancia, ¿verdad? Que son lo que la clase crea, que vendría siendo el equivalente a objeto, ¿verdad? Pues ahora vamos a trabajar en la clase, posiblemente con Oyet Karel. Buena suerte con estos jóvenes. Y la referencia del libro, aquí lo tienen, de Smithify, a Self-Teaching Guide. Piensen que es muy bueno porque precisamente esto es una guía para usted leer por su cuenta. Usted no depende de nadie. Los autores son Geoff y Mario Giannini. De McGraw-Hill el libro, y aquí tienen el libro, el ISBN, ¿verdad? Si les interesa buscarlo por Amazon. Bueno, jóvenes, les deseo mucho éxito. Yo espero que la programación les guste, independientemente de la universidad en que usted esté y del curso que esté tomando. Yo espero que esta presentación les sea de ayuda a entender el concepto y que les siga gustando la programación. Nos vemos.